Estimados estudiantes, en este video vamos a explicar muy rápidamente el concepto de cultura y el concepto de cultura organizacional. El concepto de cultura es un concepto relativamente nuevo, surge a partir del siglo XIX aproximadamente, y en el tema organizacional, digamos, llega a los temas organizacionales a mediados del siglo XX. Yo simplemente en este corto video voy a tratar de hablar de la evolución del concepto de la definición misma de cultura y de cómo llegué al tema organizacional. Inicialmente el tema de cultura fue intuitivamente surgiendo a partir de los encuentros entre diferentes grupos humanos, en general grupos europeos, digamos de mayor desarrollo tecnológico, con otro tipo de grupos, como eran los grupos latinoamericanos o los grupos en África, en los cuales, digamos, los desarrollos tecnológicos o sus capacidades, digamos, eran muy limitadas con respecto a las visiones europeas. Entonces, bajo esa primera visión, en la medida en que fueron confrontándose estos diferentes grupos humanos, empezó a hablarse de cultura como, digamos, una característica de esos grupos humanos, pero que permitía diferenciarlos en términos de civilización o salvajismo. Entonces las culturas, digamos, hegemónicas en ese momento, que eran básicamente de carácter europeo, ese tipo de culturas hablaban de la cultura como, digamos, como el símbolo de civilización, mientras los grupos humanos, otros grupos humanos a quienes se juzgaban, hablaban de grupos incultos, es decir, de grupos salvajes. Entonces la primera definición de cultura permitió diferenciar o permitía una diferenciación entre grupos humanos, entre grupos, digamos, civilizados y salvajes. Por eso, en esa primera perspectiva, la idea era culturizar estos grupos primitivos, la idea de que era necesario que la gente adquiriera cultura, es decir, lo que se llamaba cultivo del espíritu. Entonces había que cultivar el espíritu para que estos grupos salvajes accedieran a la civilización. Esa es la primera definición de cultura. La segunda definición de cultura fue también consecuencia de esos, digamos, encuentros entre grupos humanos. Estos grupos, digamos, a quienes llamaban primitivos y salvajes, no eran ni tan primitivos ni tan salvajes. Ellos adquirían o tenían formas de manejo de su entorno, quizás de manera mucho más inteligentes y mucho más adaptativas, digamos, de los grupos de la Amazonía, los cuales ellos están perfectamente adaptados a la Amazonía, inclusive viven aún desnudos, comen los productos de la tierra, etcétera, y no tienen ningún problema, mientras cualquiera de nosotros va al Amazonas, por más rayo láser y elementos sofisticados de tecnología que tenga, muy rápidamente va a serle un ambiente insoportable, y mostrando que, digamos, estos grupos que aparentemente serían salvajes, por el contrario, tienen un conocimiento y un dominio de su entorno mucho más eficaz que el que podría tener, en este caso, el que se llamaría grupo civilizado. Después pasamos a una tercera definición de cultura que se llama de carácter estructural funcionalista. Esa definición de cultura estructural funcionalista quiere decir que todos los grupos humanos tienen estructuras comunes. Existe el matrimonio, existe la religión, existe, digamos, la alimentación, etc. Pero cada uno se hace de formas diferentes. Entonces, en todos los grupos humanos existen unas estructuras que configuran el funcionamiento de esos grupos, y que, aparte de que sean sus estructuras, cumplen un papel funcional. Por eso se llama estructural funcionalista, porque no solamente caracterizan al grupo social, sino que cada elemento que llamaríamos de esa estructura, como es la familia, como es la religión, como es la alimentación, como es la jerarquía, etcétera, eso cumplen una función específica que les permite desarrollar las actividades de esos grupos humanos. Y por último pasamos a una cuarta definición, que esa definición es de carácter, digamos, que la cultura permite explicar las características del comportamiento de estos grupos humanos. Una forma muy sencilla de ver esto es a través de la alimentación. Porque, digamos, nosotros comemos ciertas comidas y algunas otras comidas no nos gustan o inclusive nos hacen daño?
simplemente la explicación está en elementos de nuestra cultura. A nosotros, por ejemplo, a muchos de nosotros colombianos, digamos, decimos, uy, no vayamos a comer hormigas, por ejemplo, porque esos son unos insectos horribles y que si yo me la como seguramente me enfermo. Pero para otros grupos humanos, por ejemplo, el comer insectos, en este caso para los colombianos, los santanderianos o los mexicanos que también comen insectos, ellos los comen y no les pasa absolutamente nada, mientras cuando contrarían nuestras costumbres culturales, inclusive este cambio en las formas de alimentación nos puede enfermar, aunque sea simplemente porque contraría nuestros principios culturales. Entonces, la definición de cultura ha evolucionado en estas 4 etapas y estas 4 definiciones se van articulando en esta forma. Otro elemento muy importante es que la cultura tiene unas ciertas paradojas, y una de las paradojas más importantes es la evolución que ha tenido en aspectos, digamos, concretos y aspectos abstractos, que es un poco lo que mira el modelo de Schein. Es decir, uno puede definir la cultura teniendo en cuenta estos elementos a partir de una cosa que llamamos artefactos, es decir, a partir de cosas que nosotros podemos visualizar y mirarlas de carácter concreto. Esos elementos de la cultura, por ejemplo, pueden ser el vestido, entonces una forma de vestir caracteriza a un grupo humano y lo identifica, o a través de una cosa mucho más abstracta, que es el mundo de los valores. Digamos, estos artefactos, estas cosas que uno observa en una cultura, están respaldadas por unos valores, ¿sí?, que tienen valores y simbolismos que implican ciertas cosas para esos grupos humanos que los comparten. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de el ser colombiano, hablamos que lo que nos une pueden ser elementos concretos, es decir, hay manifestaciones, hay, digamos, artefactos que nos definen como colombianos. Si hablamos del café, decimos, nada, eso nos identifica, todos, digamos, compartimos la cultura del café, decimos que es nuestro mejor punto de expresión, pero también detrás de eso está una serie de valores, ¿sí? ¿Y qué valores son los que nos identifican como colombianos? ¿Cuál es el valor, digamos, los valores que más identifican a los colombianos y los cuales todos compartimos y van configurando nuestra cultura? Entonces, en ese sentido hablamos, por ejemplo, del valor de la familia. Para nosotros es muy importante la familia, o el valor de la religión. Son valores que, digamos, a diferencia de estos elementos concretos y artefactos que nos permiten identificar, como puede ser la selección Colombia o el café, etcétera, hay otro mundo abstracto que es el mundo de valores que nos permite identificar. Digamos, podríamos movernos en estas definiciones de manera muy rápida a través de la cultura. Y por último, nosotros una pregunta muy interesante, bueno, ¿y para qué sirve la cultura? Entonces la cultura sirve para muchas cosas. No es un adorno. ¿La cultura para qué sirve? Sirve en primer lugar para identificarnos, para crearnos una identidad muy clara. Entonces, cuando nosotros compartimos y nos encontramos con otro colombiano y vemos que compartimos el aspecto de la selección Colombia o el valor de la familia, esos elementos nos dan una identidad muy clara y nos permite fortalecernos como personas. Otro elemento para el cual sirve la cultura es un elemento de control, nos permite un cierto control de carácter social. Mirando todos estos elementos ya en el contexto de una organización concreta, como puede ser, digamos, la Universidad de los Andes, o el Banco de la República, o el DANE, son instituciones que van creando una serie de elementos comunes que les permite comportar esto a través de lo que llamamos la cultura organizacional. Entonces, si nosotros miramos la Universidad de los Andes, tenemos muchos elementos comunes que compartimos a través de artefactos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del bobo de los Andes, todo el mundo que ha pasado por la universidad sabe que nos estamos refiriendo a Alberto Magno y que eso tiene un simbolismo y un significado y nos permite una cierta identidad. Pero también nosotros compartimos otros valores de la universidad, por ejemplo, el valor de la excelencia académica, es un valor ya mucho más abstracto, no es un artefacto concreto, sino un valor abstracto que nos permite identificarnos como, digamos, pertenecientes a una determinada organización como es la Universidad de los Andes. Bueno, como ustedes ven en este rápido recorrido, hemos tratado de definir qué es cultura organizacional. Entonces, espero que
esto acompañe las dos lecturas de Shane y les abra más perspectivas muy interesantes para entender este apasionante tema que, como les digo, es un tema, digamos, que en este momento está a la moda, podríamos decir. Por ejemplo, en el caso colombiano, cuando hablamos de cultura ciudadana, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo y es un elemento que nos genera identidad y que nos permitió en un momento dado, cuando hubo un gran auge del tema de cultura, organizar cambios de comportamiento en una sociedad como fue la sociedad colombiana y en el caso específico de Bogotá. Agradezco mucho la atención a este video y espero que en clase podamos continuar esta discusión. Agradezco mucho.